A veces oponemos modelos de iglesia que podemos resumir en esta expresión de título un poco provocativa, Francisco o Benedicto XVI, y que sin embargo podríamos integrar, tenemos que integrar, y hay para ello también argumentos multidisciplinares para hacerlos, en varios niveles que nos ayudan a ver la conveniencia de dos perspectivas que en realidad son cara y seca de la misma moneda. Vamos a hacer este análisis en varios niveles. Primero empezamos por el plano eclesial. Uno sería el modelo de la sinodalidad, que expresa apertura al cambio de época en diálogo con los nuevos contextos, una iglesia en salida, en clave de misericordia. Desde la experiencia pastoral es pensada esta mirada de iglesia, por ejemplo, Laudato Si a partir del fenómeno del cambio climático o de los índices preocupantes en el cuidado de la casa común, todo aquello que de algún modo genera desequilibrios medioambientales. Fratelli Tutti tiene como trasfondo el diálogo del Papa Francisco con Ahmad al-Tayeb, un líder sunita de Egipto, pero también los conflictos muchas veces bélicos o culturales a los que se adosan los aspectos religiosos, utilizados muchas veces de un modo fundamentalista, para legitimar el conflicto, por ejemplo. Y últimamente Fiducia Supplicans, que viene a raíz de toda la cuestión de género, el tema de las bendiciones, de uniones no matrimoniales, pero que de algún modo expresan algún deseo de vivir conjuntamente el amor, etcétera, que no tienen que equipararse al matrimonio, pero que, bueno, es un tema que se ha instalado, el LGBT+. Detrás de esto está este documento. Referentes últimos de este modelo sinodal, porque es la expresión que mejor lo plasma en los tiempos recientes, sobre todo a partir del sínodo de la sinodalidad, son San Juan XXIII, que es el promotor del Concilio Vaticano II, San Pablo VI y recientemente Francisco. Va muy a tono con la apertura del Concilio Vaticano II. Sin embargo, tenemos otro modelo, a veces impugna con una cierta actitud de colisión con este modelo, que es el que podemos llamar tradicional, donde pesa más la tradición, donde se piensa la identidad católica a partir de la historia del cristianismo en Europa o en Occidente, con un fuerte acento en aspectos doctrinales, morales, litúrgicos. Por ejemplo, nada más que a modo de ejemplo, Veritatis Splendor. Los referentes últimos de este modelo serían sobre todo Pío XII, San Juan Pablo II y últimamente Benedicto XVI. Sin embargo, vamos a ver una cierta analogía con lo que es el plano político. No nos apuremos a juzgar esta analogía o estas equiparaciones porque vamos a ver que tienen matices. En el plano político también hay una izquierda, una socialdemocracia. El enfoque sociológico es acentuado, el enfoque sociológico desde las minorías globales y el medio ambiente. Se considera de un modo particular el tema de las mujeres, los aborígenes, los negros, las personas no binarias, etc. Es un modelo con fuerte intervención del Estado en lo socioeconómico y organismos internacionales en lo cultural. Un cierto globalismo de izquierda. En contraposición tenemos también una derecha en la política, obviamente asociado al liberalismo. El acento está puesto aquí en la libertad individual, en la educación, el desarrollo económico y la propiedad, el orden público y la institucionalidad, el sentido patrio y la idea de un Estado mínimo. También acá entonces tenemos una tensión entre la socialdemocracia y el liberalismo. Si vamos al plano psicoespiritual, vamos a empezar a ver o a entender que en realidad estas tensiones, tanto en lo eclesial como en lo político, tienen su razón de ser
y no pueden excluirse necesariamente de un panorama completo. En el plano psicoespiritual tenemos la intuición inconsciente, ya sea pulsional, como diría Freud, o espiritual, como diría Viktor Frankl, pero hay una intuición inconsciente asociada al símbolo, puede ser regresivo o progresivo, de acuerdo a lo anterior, a la creatividad y también a la comprensión de los condicionamientos. Es decir, acá tenemos una fuerte consideración de la persona concreta. En la mística hebrea, por ejemplo, se hace referencia a la sabiduría, a la jochma, a la misericordia, o gesed, y al arte, o todo lo que es comunicación artística, en Netzach, o sea, en los niveles espiritual, psicológico y emotivo, respectivamente. Pero tiene que ver con esta intuición inconsciente. Por otro lado está la racionalidad consciente, es decir, es el ámbito de la palabra, de la organización, de la responsabilidad. Y también en la mística hebrea, en paralelo con tres dimensiones antes mencionadas, estaría la inteligencia, o binah, la justicia o fortaleza, geburah, y el lenguaje, o god. O sea, en los niveles también espiritual, psicológico y emotivo. Es interesante porque hay que equilibrarlo justamente. En la mística hebrea, en la cábala, estos niveles deben equilibrarse. La jochma con binah, el gesed con geburah, en tiferet, sería como el corazón, netzach y hod, en el nivel emotivo. No podemos prescindir ni de la dimensión intuitiva e inconsciente, ni de la racionalidad consciente. Sin embargo, en algunos momentos o periodos de la vida, acentuamos más una cosa que otra. ¿Qué pasa en el plano filosófico-teológico? También tenemos que ir de la fenomenología a la metafísica y viceversa. La fenomenología es más intuitiva, la metafísica es más conceptual, pero si nos quedamos solo con la fenomenología no terminamos de entender. Si nos quedamos solo con la metafísica, no terminamos de conectar con la vida, con la historia. También tenemos que ir de lo sapiencial teologal a lo filosófico teológico y viceversa. Sapiencial teologal es de nuevo más lo intuitivo, lo simbólico, y lo filosófico teológico es más lo conceptual, lo racional. De una cierta racionalidad simbólica a una racionalidad conceptual, y viceversa. Esto se entiende mejor cuando lo ponemos en el plano de la fe. Ir de la fides qua, que es justamente la experiencia creyente, que con el acento en el Papa Francisco, en términos comparativos, a la fides que acentúa más los contenidos, y le pone más el acento el Papa Benedicto. Y viceversa, de la fides qua a la fides que, y de la fides que a la fides qua. La fides qua, si no se abre a la fides que, queda como desarticulada. Se diluye un poco su comprensión, su contenido, pero la fides que se hace abstracta, pierde el contacto con la vida, con la historia, con las personas concretas, con el rostro de los otros, y se olvida de la fides qua. En términos de recapitulación, podríamos hablar de una circularidad hermenéutica entre ambas columnas, la que hace a la sinodalidad y la que hace a la tradición, que podrían ser, por analogías, equiparados a estos otros niveles que estoy haciendo referencia: político, místico, fenomenológico, filosófico, teológico. En el ámbito de la sinodalidad tendríamos entonces la socialdemocracia o la izquierda, la intuición simbólica, por ejemplo la jochma, claramente, la fenomenología, por ejemplo de Jacques Marion, la experiencia sapiencial y teologal, la fides qua, básicamente la propuesta de Francisco. Y en el ámbito de la tradición tendríamos correspondientemente el liberalismo, a la derecha, la racionalidad conceptual, o binah, la metafísica, por ejemplo, de Tomás de Aquino, tradición clásica, la filosofía y la teología, y en este sentido más conceptual, y
la fides que, es decir, los contenidos de nuestra fe, lo que creemos, en lo que acentua más, puso más el acento Benedicto XVI. En esto tiene que haber entonces una circularidad de la sinodalidad. Tenemos que pasar a la tradición, de un cierto esfuerzo de conceptualización o de explicitación, y de la tradición tenemos que volver a la vida a partir de la experiencia de sinodalidad.